Siguiendo con el análisis de la aplicación del resultado de las sociedades de capital, en el presente tutorial se analizan las operaciones de dividendos a cuenta, las cuales se encuentran reguladas por una parte en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital y por otra, y como extensión del citado artículo, en la RICAD, concretamente en su artículo 28, que ha venido a puntualizar determinadas cuestiones en el ámbito contable que hasta ahora no estaban legisladas. Entrando en el meollo de la cuestión, las condiciones para el reparto de un dividendo a cuenta son las recogidas en el comentado artículo 277 y que básicamente se desglosan en las siguientes. En primer lugar, los administradores deberán de garantizar la liquidez suficiente para que se pueda pagar el dividendo a cuenta que pueda haberse acordado, a cuyos efectos deberán de formular un estado contable que posteriormente se incluirá en la memoria de las cuentas anuales. Por otra parte, la cantidad máxima que se puede distribuir en concepto de dividendo a cuenta será la equivalente al resultado de la compañía respecto de la fecha en la que se tome el acuerdo, si bien a dicha cantidad habrá que deducir las siguientes partidas. Por un lado, los resultados negativos de ejercicios anteriores que pueda tener contabilizados la compañía. Además, se deberá deducir la estimación del impuesto a pagar en concepto de impuestos sobre sociedades. Y finalmente, habrá que tener en cuenta la detracción de las partidas que puedan corresponder a las reservas obligatorias, como por ejemplo la reserva legal y en su caso la reserva estatutaria, y también las inversiones en investigación y desarrollo en la medida en que la compañía las tenga activadas. Otras cuestiones que deben de considerarse para llevar a cabo un dividendo a cuenta son las que exponemos a continuación y que vienen precisadas por la RICAD sobre cuestiones que hasta el momento no estaban expresamente reguladas. Así, respecto de los requisitos legales, además de los incluidos en la ley previamente comentados, se deberán de respetar en todo caso los que puedan incluirse en los estatutos. Y además hay que tener presente que en todo caso, para llevar a cabo el dividendo a cuenta, deberá de considerarse el test de balance, cuestión esta última que hasta ahora no estaba expresamente legislada. Por otra parte, cuando se trate de reconocer un dividendo a cuenta de carácter obligatorio, como por ejemplo el que deba de pagarse una acción sin voto, precisa la RICAD que deberá de contabilizarse como un gasto financiero. Otra cuestión interesante a dilucidar por parte de la RICAD ha sido el caso hasta ahora no regulado de que tras el pago de un dividendo a cuenta pueda existir una insuficiencia del resultado del ejercicio para poder satisfacer el mismo. Y en ese sentido, la RICAD ha venido a aclarar que cuando se dé esta situación, el dividendo a cuenta deberá de ser reclasificado a cuentas de reservas por la parte correspondiente a la insuficiencia. Otra cuestión a considerar para el reparto de dividendos a cuenta es la satisfacción de los mismos mediante la entrega de elementos patrimoniales distintos del efectivo. En este sentido, precisa la RICAD que la diferencia entre el valor contable de los elementos que se entregan y el valor razonable de la deuda generada por el citado dividendo constituirá un beneficio que deberá de registrarse en la cuenta de resultados. Por otra parte, también cabe plantearse el plazo de vencimiento del pago del dividendo. Y en este sentido, la RICAD señala que cuando se trate de corto plazo, pues el dividendo puede contabilizarse por su valor nominal con carácter general. No obstante, cuando sea superior el plazo de vencimiento al corto plazo, es decir, generalmente al año, entonces la deuda deberá de contabilizarse por su valor presente y a efectos de la valoración posterior del citado pasivo deberá de aplicarse el criterio de coste amortizado recogido en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad. Finalmente, otra cuestión importante a tener en cuenta es cuál es el periodo en el que se pueden aprobar dividendos a cuentas por parte de una sociedad de capital. Y en este sentido, también la RICAD ha venido a precisar en el artículo 28.5 que un dividendo a cuenta se puede aprobar durante el ejercicio al que corresponde y además en el ejercicio siguiente antes de la fecha en la que esté prevista por la ley la formulación de las cuentas anuales y, por tanto, también la aprobación de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio anterior.
En esta diapositiva exponemos un estado contable para determinar el importe máximo del dividendo a cuenta que la compañía podría repartir. Así, en primer lugar, procede determinar el resultado del ejercicio enfrentando los ingresos y gastos del periodo respecto de la fecha de la toma del acuerdo. A partir de esta cifra, deberemos de restar, según la legislación mercantil, los resultados negativos de ejercicios anteriores que puedan estar contabilizados, así como la estimación del impuesto a pagar en concepto de impuesto de sociedades y las dotaciones de las reservas obligatorias. Una vez detraídas estas cantidades de resultado del ejercicio, obtendremos la cifra máxima de dividendo a cuenta a repartir. Por otra parte, también podremos determinar el dividendo a pagar por título o participación sin más que dividir la cantidad anterior entre el número de acciones o participaciones en circulación. En esta diapositiva se muestran los asientos contables para el registro del devengo de los dividendos a cuenta. Así, el primer asiento registra el dividendo a cuenta de carácter ordinario que deberá contabilizado con un cargo a la cuenta 557, reconociéndose el pasivo correspondiente a través de la cuenta 526 ya comentada en otros tutoriales. Por otra parte, si el dividendo es de carácter obligatorio, tal y como señala RECAT, debemos de utilizar una cuenta de gastos financieros, a cuyos efectos el plan ha previsto la cuenta 664, quedando en este caso el pasivo correspondiente registrado en la cuenta 507. Finalmente, por el pago del dividendo a los socios, deberemos de cancelar ambas cuentas de pasivo, 526 y 507, abonando por tesorería el valor neto después de detraer la correspondiente retención fiscal a los socios por el cobro de dividendos que quedará registrada en la subcuenta 4751. El ejemplo 4 aborda la decisión adoptada por la mercantil Thalesa de repartir un dividendo a cuenta a sus socios por la máxima cantidad permitida por la ley. A estos efectos, se sabe que el capital de la empresa está formado por las siguientes clases de acciones. Por un lado, la clase A, constituida por acciones ordinarias en número de 20.000 títulos de 5 euros de valor nominal, desembolsados en el 75%. De otra parte, la clase B está formada por acciones sin voto en número de 3.000 títulos de 5 euros de valor nominal también, pero en este caso totalmente desembolsados. Además, dicha clase de títulos tiene reconocido un dividendo mínimo anual del 5%. De los datos contables de la compañía se desprende que en la fecha de la toma del acuerdo, los ingresos y gastos de la empresa generados hasta ese momento eran de 250.000 y 205.000 euros respectivamente, estando también registrados en contabilidad resultados negativos de ejercicios anteriores por 15.000 euros y constituida la reserva legal por 1.500 euros. A efectos de los cálculos a realizar, se sabe que el tipo de gravamen que corresponde al impuesto de sociedades del 25%, no existiendo diferencias temporarias ni créditos por pérdidas a compensar. Además, también se sabe que la retención fiscal a aplicar en el pago de los dividendos es del 20%. A partir de la información descrita, el supuesto solicita el cálculo de la máxima cantidad a repartir a los socios en concepto de dividendo a cuenta a partir de los datos indicados, así como su registro contable y pago, teniendo en cuenta que el 30% de la cantidad a repartir corresponde a la clase B. En esta diapositiva detallamos los cálculos para determinar la máxima cifra de dividendo a cuenta a repartir. En este sentido, partiendo de las cifras de ingresos y gastos en referencia a la fecha de la toma del acuerdo, 15 de octubre, obtenemos un resultado bruto del ejercicio de 45.000 euros al que hay que detraer las siguientes partidas según la legislación vigente. Resultados negativos de ejercicios anteriores por 15.000 euros, estimación del impuesto a pagar por 11.250, que se calcula aplicando al resultado el tipo de gravamen al no existir otro tipo de consideraciones fiscales, y finalmente, en este caso, la dotación de la reserva legal por 4.500 euros. Obsérvese que al sumar los 4.500 euros de la dotación más el saldo ya dotado por 1.500 euros, estaría por debajo del 20% de la cifra de capital mercantil, que asciende a 115.000 euros, tal y como se detalla posteriormente. Por tanto, la máxima cifra de dividendo a cuenta a repartir en este supuesto sería de 14.250, cuyo desglose por clase de títulos es el siguiente.
A la clase B le corresponderá íntegramente el 30% y el resto, por 9.975 euros, a ambas clases, dado que las acciones sin voto cobran su dividendo más el de las ordinarias. Detallando a continuación las cifras de capital, podemos determinar de los 9.975 euros que corresponde a cada clase. Y así observamos que la clase A y B tienen un capital nominal de 100.000 y 15.000 euros respectivamente, estando desembolsado en 90.000 euros, cifra que tomamos para repartir los 9.975 euros de ambas clases, obteniéndose que de dicha cantidad a la clase A le corresponden 8.312,50 euros y a la clase B 1.662,50. En este sentido, dicha clase B cobrará la cantidad citada más los 4.275 íntegramente que le corresponden al tratarse de acciones sin voto. En base a los cálculos realizados en la diapositiva anterior, presentamos a continuación los asientos contables por el devengo y pago del dividendo a cuenta. En este sentido, el primer asiento recoge el registro del dividendo ordinario, a cuyos efectos se carga la cuenta 557, reconociéndose el correspondiente pasivo en la cuenta 526, ya comentada en otros videotutoriales anteriores. En cuanto al registro del dividendo a cuenta obligatorio, el asiento es similar al utilizado para la aplicación del resultado, registrándose el correspondiente gasto financiero en la cuenta 664, con reconocimiento del pasivo correspondiente en la cuenta 507. Finalmente, para el pago del dividendo, procederá a cancelar ambas cuentas de pasivo, 526 y 507, dando salida a la tesorería por el importe neto de los dividendos previa retención del 20% que quedará contabilizada en la subcuenta 4.751. Y con estos apuntes contables finalizamos este tutorial relativo al dividendo a cuenta, que tendrá una continuación posterior para analizar otras operaciones que afectan a este tipo de dividendos. Muchas gracias por su atención.